Salvar el mundo puede parecer utópico, pero para ti que tienes una visión distinta del mundo, ese no es un problema. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Aunque suene cliché, el efecto granito de arena sí funciona. Imagina por un momento todas las pequeñas acciones que generan un gran cambio en la humanidad. Ideas, propuestas, acciones, iniciativas, cambios, un propósito que tienen el poder de transformarlo todo. Por eso en Banco Internacional creemos en la sostenibilidad, porque el futuro es ahora. Estamos listos. Por eso nuestro compromiso se acelera en brindarte posibilidades de mejorar en nuestros hogares, negocios, industrias, inversión sostenible, cambios en la matriz energética, hasta cambios radicales de infraestructura. Porque en Banco Internacional tenemos que hacer más, porque queremos ser más. Estamos en un mundo donde todos necesitamos generar compromisos y nuevos propósitos frente a una realidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y la sociedad. Te compartimos el siguiente ejemplo para que identifiques de qué lado está tu negocio. Imagínate una cadena de restaurantes tradicional que cuenta con cocinas industriales, servicios de baños, lavaderos de platos, iluminación, aire acondicionado y genera aguas residuales de sus procesos de limpieza, desinfección de mesas y manejo de desechos, grasas y aceites. Cruzando la calle nos encontramos con otro restaurante que llegó hace poco al sector y tiene los mismos servicios, pero produce menos gastos al mes y es más eficiente. ¿Sabes por qué? El primer restaurante utiliza llaves, grifos y sistemas sanitarios de alto consumo de agua. En la cocina se desperdician grandes cantidades de agua para las preparaciones y para la limpieza constante de vajilla, ollas y utensilios. Además, consumos elevados de electricidad en calentadores, iluminación y equipos antiguos. Por otro lado, el restaurante sostenible cuenta con grifería y llaves con sensores de presencia para lavado de bajo consumo. Para tratamiento de desechos y recirculación de aguas, usan sistemas de separación y venta de residuos reciclables. De igual forma, su iluminación es tipo LED. Sus hornos cuentan con energía eficiente y sus cocinas son de inducción. Todos estos equipos, así como el calentamiento de agua, funcionan en su mayoría con energía eólica o paneles solares. Interesante, ¿no es así? En Banco Internacional, estamos para apoyarte a desarrollar proyectos sostenibles. Buscamos que tu casa o empresa sea amigable con el medio ambiente, implementando equipos con eficiencia energética, suministros ecoeficientes y siempre con una adecuada gestión de residuos. Todas estas buenas prácticas te permitirán tener una producción más limpia, reducirá tus emisiones al medio ambiente y disminuirá los costos de operación. Este proceso sostenible te permite rápidamente recuperar tu inversión y generar ganancias y ahorros, porque lo que beneficia al medio ambiente también te beneficia a ti. Te apoyamos a construir un Ecuador sostenible. En Banco Internacional tenemos que hacer más, porque queremos ser más. Buenas tardes con todos. Perfecto, entonces, bueno, qué gusto con todos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. De manera muy breve me voy a presentar. Mi nombre es Santiago Lazo. Como ya comentó Francisco, yo he apoyado, he acompañado al Banco Internacional en este proceso como Greenwise, en este proceso de gestión de banco de huella de carbono. Hemos trabajado también con varias empresas y organizaciones de distinta índole en estos temas. Me especialicé en ambiente y desarrollo sostenible en la University College London y desde aquel entonces pues no he parado de trabajar en estos temas que son por demás apasionantes. También tuve la oportunidad de colaborar como parte del equipo técnico y asesor técnico, colaborar con la construcción del programa Ecuador Carbono Cero para el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y bueno, a nivel internacional hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas organizaciones como WWF, Mars Internacional, General Motors, entre otros. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que creo que hoy por hoy tiene mucha fuerza y tiene mucha importancia. Y creo que, y ustedes no me van a dejar mentir, cada vez más está volviéndose relevante. Y es justamente sobre cambio climático y carbono neutralidad. Por favor, les quiero invitar a que todas sus preguntas y todas sus inquietudes lo apunten en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Por favor, si es que alguien no sabe cómo utilizar, pueden también utilizar el chat.
y cualquier tema, por favor escríbanlo y les vamos a poder asistir. Yo sí les invito a que tranquilamente participen y aprovechen este espacio que es para ustedes, ¿no? Primero, obviamente no podemos hablar de huellas de carbono y de gestión sostenible en el sector privado si no hablamos de cambio climático, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es el cambio climático, no? Y desde un sentido puramente científico, se lo puede definir como un cambio de largo plazo, ¿sí? En los patrones climáticos, ya sea regionales o globales, ¿no? Hay muchas definiciones sobre el cambio climático. Si ustedes investigan un poco, van a encontrar, ¿no es cierto?, más o menos una variación de lo que acabo de mencionar. Pero ¿cuál es el problema, no? Y creo que por eso lo que estoy resaltando aquí, la definición de acá, es sumamente relevante. El problema es que una definición estrictamente, digamos, en un tema en un punto de vista muy técnico, no tiene en cuenta este concepto que lo tenemos resaltado acá, ¿no? La actividad antropogénica, la actividad humana. Entonces, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo definió muy bien hace muchos años. Y este es un cambio de clima que se asocia de manera directa o indirectamente a la actividad humana. Y este cambio de clima altera la composición de la atmósfera a nivel global, ¿no? Y causa una serie de efectos y variaciones que vamos a conversar un poco más adelante. Lo que quiero que se lleven de este momento es la actividad humana, ¿no? La incidencia antropogénica. Y obviamente este cambio climático, y por eso es que nos importa tanto, ¿no? Por eso es que se habla cada vez más de eso, tiene una serie de causas y consecuencias relevantes, ¿no? Como ya lo dije, ¿no? Esas actividades antropogénicas, es decir, todo lo que hacemos como seres humanos, han causado una alteración por encima de los patrones naturales históricos, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades humanas o antropogénicas que causaron esta alteración o que están causando esta alteración? Principalmente el uso de combustibles fósiles, pero también hay otros como la deforestación, agricultura, ganadería toda la actividad industrial, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque si ustedes están muy interesados en este tema, pueden consultar un poco más y van a encontrar que, claro, ¿no? Hace unos años se decía o inclusive se cuestionaba fuertemente este concepto, ¿no? Porque existe una variabilidad del clima natural, ¿no? En el clima del globo terráqueo que se ha dado a lo largo de la historia del planeta Tierra, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, y hoy por hoy, es un consenso científico y político, no nadie discute que el cambio climático existe y que el cambio climático es causado por el hombre, ¿no? Hay una variabilidad adicional a la fluctuación natural en el clima. Y en ese sentido, cabe en este momento introducir el tema del CO2, ¿no? Porque obviamente cuando uno escucha cambio climático, huella de carbono y todos estos temas, enseguida piensa en el CO2. ¿Por qué es tan importante el CO2, no? Aquí yo quiero igual resaltar, es muy importante entender que el cambio climático no es algo que se causa o que está estrechamente relacionado únicamente con el CO2. El CO2 no es el único gas de efecto invernadero, sino que existen 7. Bajo el protocolo de Kioto se han identificado 7 gases principales de efecto invernadero, que los tenemos acá indicados. Bueno, nuevamente el principal es del CO2. Tenemos pero también metano, óxido nitroso, los perfluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, y bueno, posteriormente se agregó el NF3, ¿no? Y es F6, ¿no? Hexafluoruro de azufre. Todos estos gases los transforma a CO2 equivalente. Este es un tema ya, digamos, netamente técnico, pero yo quiero que se lleven que es muy importante entender que una manera de monitorear y medir el impacto del cambio climático es justamente en CO2 equivalente, ¿sí? Esas son las famosas huellas de carbono. ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente cuando tú tienes una alteración en la temperatura promedio del planeta, ¿no? Aquí quiero que me preste mucha atención en lo que estoy diciendo. Decimos temperatura promedio, ¿no? No estamos diciendo la temperatura de un solo lugar, sino la temperatura promedio del globo, ¿no? Tú tienes un incremento de esto y esto tiene un efecto catastrófico. No sé si la palabra es un poco alarmista,
quizás yo me atrevería a decir cataclísmico en el caso de los peores escenarios, como ya les voy a comentar, pero tiene un efecto que ya lo estamos viendo y cada vez es más difícil o es imposible hacerse a la vista gorda, como se dice, ¿no? De que esto no está ocurriendo. Tenemos un incremento relevante en la temperatura y eso se puede ver evidenciado en, digamos, efectos como el derretimiento de los casquetes polares, aumento en el nivel del mar, pero no es lo único, ¿no? También tienes una serie de efectos, ¿no? Creo que lo más importante de esto y lo que también quisiera que lo tengan muy presente es que el cambio climático ha hecho que los eventos meteorológicos extremos como inundaciones, sequías, incendios naturales se den con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Esto causa toda una serie de problemas para todos quienes estamos viviendo en este planeta Tierra, ¿no? Incluyendo las empresas. Acá no lo mencioné, pero obviamente es sumamente importante todo lo que esto conlleva, ¿no? Una pérdida de la biodiversidad y también el aumento de enfermedades, ¿no es cierto? Especialmente en las zonas tropicales, pero no solamente ahí. Por favor, no olviden anotar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Yo con mucho gusto les responderemos al final si tienen alguna inquietud. Entonces, en ese sentido, cabe mencionar, creo que es muy importante hablarlo, no es que estamos como humanidad del todo con los brazos cruzados. A lo largo del tiempo han surgido una serie de acuerdos, protocolos y tratados, que es el intento que tenemos como humanidad para hacer frente a ese problema que nos aqueja a todos, ¿no? Y bueno, mucho se puede hablar de esto, se puede hacer una sesión exclusiva de esto y hablar muchísimo. Sin embargo, les hemos aquí presentado los dos temas más importantes, los dos, digamos, hitos entre los más relevantes que han existido en esta materia. Y el primero es el protocolo de Kioto, un protocolo que entró en efecto alrededor del año 97. Y bueno, seguramente ustedes habrán escuchado de eso, pero el protocolo de Kioto fue un acuerdo, ¿no? Que básicamente buscaba que las principales economías del mundo reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y se desarrollaron toda una serie de instrumentos y ciencia y política pública y recomendaciones de política y demás, una serie de cosas que hasta ahora seguimos utilizando y que sentaron una base muy fuerte de la acción coordinada frente al cambio climático, ¿no? Posteriormente, esto lo habrán escuchado hasta el cansancio, quizás no voy a hacer mucho énfasis acá, pero el Acuerdo París fue el resultado de la última conferencia, bueno, no de la última, perdón, de la conferencia de las partes que tuvo lugar en París en el año 2016. ¿Y por qué es emblemático? ¿Por qué se habla tanto del Acuerdo París? Porque trajo logros sin precedentes, ¿no? Es decir, había una serie de esfuerzos, ¿no es cierto?, que se llevaban en el marco de estas conferencias de las partes que no tenían, digamos, resultados relevantes. Sin embargo, en el Acuerdo París se logró acordar principalmente los siguientes puntos, ¿no? Mantener el aumento promedio de temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius, respecto de los niveles preindustriales. Recordemos, ¿no? El año alrededor de los 1800 y pico, cuando inició la revolución industrial. A partir de ahí, enseguida, empezamos a ver cómo, digamos, la temperatura se dispara, ¿no? Entonces, la idea es un poco mantener o hacer lo posible para no alejarnos mucho de eso, ¿no? De igual manera, incrementar los esfuerzos para limitar estos efectos a 1.5 grados centígrados. ¿Se acuerdan que les mencioné antes sobre escenarios? Bueno, acá tienen los dos principales escenarios, 2 grados centígrados, 1.5 grados centígrados, ¿no? Igual si tienen una consulta sobre eso, con mucho gusto nos comenta. Otro de los hitos importantes del Acuerdo de París es alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Ya vamos a definir más adelante a qué nos referimos por neutralidad climática y obviamente impulsar la inversión sostenible, ¿no? Hay otros detalles muy importantes del Acuerdo de París, pero creo que tenemos ahí una idea muy, muy importante de lo que se trata, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En dónde estamos parados ahora, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual sobre el cambio climático? Hace poco terminó de publicarse se terminaron de actualizar los últimos reportes del IPCC. Para quienes no lo conocen, el IPCC es del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es el panel científico más grande que existe en el mundo sobre el cambio climático, el cual reúne expertos de aproximadamente 200 países. Y este panel de expertos, que son científicos de muchas disciplinas,
se encargan de mantener al día la ciencia climática y monitorear todos los efectos de la misma, entre otras cosas, ¿no? El IPCC es muy, muy importante para quienes trabajamos en esto, ya que es la fuente de muchas bases técnicas, ¿no? Para todo el trabajo de gestión de huellas de carbono y demás, ¿no? Pero el último reporte, tienen 3 reportes principales, ¿no? En el reporte sobre mitigación de cambio climático, se habla de, se pone en evidencia, ¿no es cierto?, que a pesar de muchos esfuerzos que se vienen haciendo, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento. No creo que esto es una sorpresa para muchos, pues vemos que obviamente los niveles de producción a nivel global aumentan, ¿no? Y obviamente hace un énfasis, ¿no es cierto?, en lo grave que puede ser sobrepasar estos niveles. De igual manera, volvemos a resaltar que los niveles de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera son demasiado elevados como para estar alejados de esos escenarios catastróficos. Entonces, este es un llamado a la atención. Y finalmente, aquí quizás hay una buena noticia. Se ha observado que ha habido una ralentización, ¿no?, del incremento de emisiones. Es decir, no se revierte la tendencia, pero sí comienza a mostrar señales de ralentización, ¿no? Y una de las causas o una de las posibles asociaciones del por qué se debe esto es esta transición en la cual ya estamos embarcados como humanidad hacia las energías renovables, ¿no? Cada vez más se adoptan las energías renovables. Como conclusiones principales de esto, de este reporte, se puede destacar que es importante actuar ahora. Hablamos hace un momento de sentido de urgencia. Entonces, en el informe se menciona varias veces, ¿no?, el ahora, y que se tiene que trabajar en conjunto, ¿no?, ya que la responsabilidad es compartida, ¿no? Y un actor por sí solo no va a poder lograr lo suficiente, ¿no? Estamos todos conectados. Es fundamental reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hoy, porque eso es lo único que va a evitar que mañana ya es muy, digamos, muy próximo, es lo único que va a evitar que tengamos estos efectos de manera irreversible y catastrófica. Otro tema fundamental es descontinuar el uso de combustibles fósiles y, por supuesto, implementar medidas con resultados a corto plazo. Esto es fundamental, ¿no? Las medidas tienen que tener resultados a corto plazo. Dicho eso, es muy importante resaltar, y bueno, acá no soy muy amigo de poner mucho texto, pero acá yo lo quisimos poner porque creo que es importante que lo puedan ver y se lo puedan llevar. Hay varias tendencias que han surgido en los últimos años y que van a formar, ¿no es cierto?, el futuro de la estrategia organizacional, ¿no?, en especial las empresas del sector privado, ¿sí? Cada vez hay más evidencia de que estamos migrando hacia un modelo de consumo y producción más responsable. Quizás aún no tanto en todos los países de América Latina, pero sí en otras economías vemos que hay un mayor número de consumidores que tienen una conciencia ambiental, ¿no es cierto?, mucho más acentuada, y que van a preferir aquellos productos que provengan o que manejen prácticas sostenibles y amigables con el cambio climático, ¿no? Estos temas que yo les estoy hablando seguramente ya los habrán escuchado un montón de veces, pero aquí lo vuelvo a decir: cambio climático, huella de carbono, son temas que no solo suenan más, sino que cada vez son vistos como un riesgo por parte de actores clave, como inversionistas, consumidores, colaboradores y demás, ¿no? Este tema de los inversionistas es clave. Las empresas, las principales empresas, las que cotizan en bolsa, todas las empresas que cotizan en bolsa, aquí si me falta una, me disculpan el error, pero la gran mayoría de empresas tienen compromisos públicos frente al cambio climático, ¿no? Y también podemos ver que los países desarrollados y sus empresas principalmente se han comprometido con temas de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces cada vez vemos esto, ¿no? Y les voy a mostrar un poco más de ejemplos y evidencia adelante, ¿no? Justo en línea con lo que les acabo de comentar, hay un tema muy importante que me gusta resaltar acá, y es que el cambio climático no solamente es un tema que sea de preocupación científica o de preocupación como individuo, sino que hay un riesgo financiero asociado al cambio climático.
Y cada vez hay más estudios sobre esto, más acciones en torno a esto. Bueno, hay una serie de cosas. Nuevamente, este tema da para un solo seminario y podríamos hablar de eso un montón. Pero creo que es muy importante que se lleven que, por ejemplo, ya acá ustedes pueden ver, esto es una publicación que hace poco realizada por el Centro Nacional para Información Ambiental de los Estados Unidos, donde podemos ver cómo ha cambiado desde el año 1980 hasta el 2020 la incidencia de eventos de desastre que superan los $1.000.000.000, ¿no? Billion dollars, digamos, en inglés no significa lo mismo que en español, por si acaso. Por eso hice esa traducción. Entonces, obviamente, estos valores ya están ajustados por inflación, ¿no? Acá podemos ver cómo, y aquí yo quiero que noten, especialmente en los últimos años, esta línea poco celeste de acá se refiere a tormentas severas, cómo ha aumentado, ¿no? Cómo anteriormente mantenía un cierto patrón y miren cómo acá hemos visto pues un aumento severo, ¿no? Y la segunda línea, el tema verde, ciclones tropicales, podemos ver cómo han mantenido digamos, una cierta estabilidad y en los últimos años pues vemos que se ha disparado, ¿no? Entonces, si bien estos riesgos, estos desastres representan un riesgo físico, ¿no es cierto? Por supuesto que estos riesgos físicos se van presentando más en el mediano y el largo plazo, ¿no? Eso nos permite tomar acciones y podernos adaptar, ¿no? Pero yo creo que este tema es muy importante porque nos trae a pensar en otro tipo de riesgos que cada vez se habla más, y les invito a que también lean sobre ese tema, son los muy llamados riesgos de transición. Estos riesgos de transición son aquellos riesgos asociados a el surgimiento de esfuerzos de mitigación por parte de gobiernos, ¿no es cierto? Cada vez vemos más ejemplos de política pública, por ejemplo, el sistema Cap and Trade de la Unión Europea. Podemos ver los programas voluntarios y los programas obligatorios de carbono que hay en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Y estos son ya factores de mucho más corto plazo que vienen a afectar, obviamente, a todo tipo de empresas y negocios, ¿no? Y es fundamental tener en consideración esto, ¿no? Otro riesgo de transición es lo que les mencionaba anteriormente, cambios en el comportamiento de consumidores e inversores, ¿no? Si yo no tomo acción hoy, pues no voy a poder enfrentar ese nuevo escenario de negocios global, ¿no? Asociado al cambio climático. De igual manera, les quería mostrar y compartir que este fue un estudio muy interesante que se hizo hace poco, en 2021. Fue una encuesta casi global, diría, sobre expertos de sostenibilidad, ¿no es cierto? Y gente que trabaja en este ámbito durante muchos años, y preguntándoles, ¿no es cierto?, que hagan un ranking, cuál es el porcentaje, digamos, de temáticas, o sea, qué porcentaje de personas creen que estas temáticas son importantes respecto al cambio climático. Y como ustedes pueden ver, la mitad está de acuerdo que aquellas compañías que no actúan rápidamente frente al cambio climático enfrentan como principal riesgo una afectación en la reputación entre sus actores clave, ¿no? Léase actores clave, ¿no? Aquí tenemos no solo clientes, sino inversionistas, tenemos colaboradores, inclusive la competencia, ¿no? Otro tema fundamental que salta, y esto yo les invito a que revisen, hay una infinidad de estudios sobre esto, pero a la final todos están resaltando las mismas temáticas, ¿no? Otro tema muy importante es un incremento en la vulnerabilidad o la exposición, ¿no es cierto?, de la compañía a los impactos del cambio climático. Otro tema importante que surge al no adaptarse como compañía, ¿no es cierto?, a los riesgos climáticos, es una falta o una reducida
capacidad de acceso a capital, ¿no? Bueno, los demás efectos ustedes pueden ver acá, como mayores costos operativos, dificultad para atraer y retener talento bueno, menores niveles de innovación, una menor exposición o una exposición no anticipada a clima extremo, un acceso a mercados reducido. Esto creo que es especialmente importante para empresas de América Latina que están buscando entrar a mercados de los países OECD, ¿no? Acá también quería mostrarles un tema muy importante y lo podemos ver. Si ustedes conocen lo que es el CDP, es una iniciativa de las más importantes, diría yo, o una de las más pesadas a nivel global, pues ellos están desde hace muchos años. Y lo que busca esta iniciativa, digamos en muy pocas palabras, es fomentar, entre otras cosas, el reporte y la implementación de acciones en 4 ejes, ¿no? En 3 ejes, perdón. El eje que nos interesa en esta charla es el tema de cambio climático, pero también el eje de seguridad hídrica y de bosques, ¿no? Aquí podemos ver desde el año 2003 hasta el año 2021 el número de compañías que reportan sobre cambio climático en la barra más oscura, ¿no? La primera. Y podemos ver claramente un crecimiento importante, ¿no? Y es así que en el 2021, hoy por hoy existen más de 13,000 compañías que reportan en el marco del CDP, ¿no? Que es un marco, digamos, de reporte y transparencia sobre acción climática, ¿no? Entonces podemos ver, sabemos que ya el mundo corporativo se dirige hacia la responsabilidad climática. Después de haber visto esos números y haber conversado lo que hemos conversado, ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo yo como empresa contribuir hacia la mitigación de ese cambio climático? Que sabemos que no solo que es real, sino que tiene un impacto severo y probablemente irreversible. ¿Cómo puedo yo contribuir? ¿Qué puedo hacer yo al respecto, no? Y aquí es donde entra en juego el tema huella de carbono que conversamos al principio, ¿no? Para esta altura creo que ustedes habrán escuchado bastante sobre esto, sin embargo vamos a mencionarlo muy brevemente. Si quieren, si desean que profundicemos un poco más en algo sobre esto, por favor me lo piden sin ningún problema. Pero huella de carbono, ¿qué es la huella de carbono? Básicamente, como les dije, es un indicador que nos va a permitir saber cuál es mi cantidad de gases de efecto invernadero que genero por mi actividad. ¿Sí? Tú puedes cuantificar huellas de carbono de una infinidad de maneras. ¿Sí? Tú puedes cuantificar la huella de carbono que tienes como persona, puedes cuantificar la huella de carbono de un producto, de un evento. Sin embargo, un tema fundamental es la huella de carbono organizacional, así se la llama en la jerga de los que estamos en temas de sostenibilidad. Y la huella de carbono organizacional no es otra cosa que lo que les mencioné, ¿no? La huella de carbono que tengo yo como empresa por mi operación. Entonces es un número que va a representar el total de emisiones de CO2 equivalente emitidas, valga la redundancia, a la atmósfera como producto de mi operación como empresa. ¿Sí? Esta es una huella de carbono organizacional y obviamente incluye todos los aspectos de la operación, ¿no? Yo tengo oficinas, consumo energía eléctrica, ese consumo tiene una huella de carbono asociada, ¿no? Unas emisiones. Yo tengo proveedores, compro materia prima, hay una huella de carbono asociada a ese producto, ¿no es cierto? Tenemos insumos, tenemos maquinaria, tenemos activos, hay una huella de carbono asociada a esos elementos, ¿no? Y por otro lado tenemos la huella de carbono de producto, es una huella de carbono que tiene muchísimo énfasis hoy por hoy, principalmente en Europa, pero también en Asia, en América Latina está comenzando a tomar fuerza. Y a diferencia de una huella de carbono organizacional, una huella de carbono de producto lo que hace es cuantificar cuál es la huella de carbono de un producto en particular. Tienen una diferencia
bastante considerable desde el punto de vista metodológico. Una huella de carbono del producto utiliza el enfoque de ciclo de vida, ¿sí? Y es muy interesante lo que se puede desprender de una huella de carbono de producto. No te sirve solamente para sacar el número y cuantificar, sino que también te sirve para entender otras líneas de acción que podrías implementar o cuáles son esos hotspots que me están generando consumos, lo que me están generando emisiones, ¿no? Lo que es sumamente relevante resaltar acá es que es clave identificar cuáles son mis fuentes de emisión y ejecutar acciones que me permitan reducir o eliminar esas emisiones, ¿no? Ya les voy a contar un poquito más sobre eso. Nuevamente, entonces, ¿cómo contribuyen las empresas? Hablamos de la huella de carbono, ¿cierto? Pero no se queda solamente ahí, porque la huella de carbono es un concepto, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la gestión empresarial, hablamos de la gestión de huella de carbono, ¿sí? ¿Qué es la gestión de huella de carbono? Es un proceso que se lo puede reducir a unos 4 pasos, por llamarlo de una manera, ¿no? Tienes una primera fase en la cual tú cuantificas esa huella de carbono. Recordemos aquí una frase repetida hasta el cansancio en las escuelas de management de todo el mundo. Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no es cierto? Entonces, si yo no sé cuánto tengo, cuál es mi impacto, qué puedo hacer al respecto. Entonces, lo primero es cuantificar. Una vez que tú cuantificas esa huella de carbono, pasas a una fase de reducir la huella de carbono, ¿no? Tú necesitas, como ya vamos a ver más adelante cuando te explique la trayectoria hacia el cero neto, tú necesitas o necesitamos todos como humanidad reducir esa huella de carbono, porque es lo único que me va a garantizar que logremos los objetivos de los escenarios 1.5 o 2 grados centígrados como sociedad, ¿no? Necesitamos tener un plan de reducción, necesitamos identificar esas acciones, necesitamos implementar esas acciones, medir esas acciones y mejorar esas acciones permanentemente. De igual manera, esto no va a poder ser logrado, ¿no es cierto?, solamente con eso. También es necesario utilizar los mecanismos de compensación que me va a permitir a mí neutralizar a través de la compensación mi huella de carbono, ¿no? En esa trayectoria que tengo hacia el cero neto. Y nada más y nada menos que la declaración. En el mundo de la sostenibilidad y cambio climático, hablamos de declaraciones de huella de carbono, ¿no? Piensa en la declaración como una certificación, no es el término adecuado, certificación, pero es más o menos lo que equivale, ¿no? Entonces, la declaración es justamente esa parte del proceso que me ayuda a garantizar la transparencia y la solidez de mi gestión de huella de carbono, ¿no? Todo esto comprende la gestión de huella de carbono y se cierra con broche de oro ese proceso a través de una declaración, la cual es auditada por una tercera parte independiente que al final emite esa declaración, ¿no? Que me evidencia que el proceso es realmente sólido y realmente transparente y contribuye, digamos, basado en ciencia, contribuye con el cambio climático, ¿no? Un poquito más descomponiendo esos componentes, ¿no es cierto? Como les decía, la cuantificación comprende de manera muy breve, entre otras cosas, detectar y clasificar fuentes de emisión, ¿no? ¿Cómo cuantifico? Hay que hacer un proceso de identificar toda la operación de una organización y vamos a ir, digamos, armando un listado de fuentes de emisión, ¿no? Por ejemplo, yo tengo generadores, yo tengo extintores, yo tengo vehículos propios, yo realizo viajes de negocios, yo tengo un consumo eléctrico, una serie de cosas, ¿no? Todas estas constituyen fuentes de emisión, tienen que ser clasificadas, identificadas y tratadas, ¿no? Con esa data se procede a realizar el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, ¿no? Eso, digamos, en términos muy simples, ¿no? Igual, si quieren o gustan que profundicemos en algo, con toda confianza. Después de haber cuantificado, como les comentaba, vamos a la reducción, y esta reducción no es otra cosa que identificar, ¿no es cierto?, desarrollar un plan de reducción e implementar estas estrategias de reducción, ¿no? Yo tengo que tener un plan claro, ¿no es cierto?, de hacia dónde voy, cómo voy a hacer, qué voy a lograr, digamos, en el tiempo, cómo voy a medir mis resultados, cuáles van a ser esos resultados, cuál es la evidencia que voy a archivar, y una serie de temas, ¿no? Pero todo está enfocado a
esto que se llama descarbonizar, ¿no es cierto? Esto que llaman descarbonizar las organizaciones, descarbonizar la economía. Al final, son todos los temas muy similares que están apuntando a lo mismo, ¿no? Tenemos que reducir mi huella de carbono y de esta manera estoy descarbonizando mi negocio, ¿no? Un tema fundamental, y sobre esto se habla mucho, la transición energética, pues por supuesto, ¿no? ¿Cómo voy a lograr las metas climáticas si es que no tenemos una transición a energías renovables, energías sostenibles? Y es por esto que yo les mencioné en algún momento, recuerdan que este camino no te lo recorres solo, ¿no? Si bien la empresa privada tiene un montón de recursos clave para poder afrontar esta problemática, no lo puede hacer sola, necesita el apoyo del gobierno, de la sociedad civil, entre otros. Entonces aquí hay un ejemplo de acciones de reducción, ¿no? Uso de biocombustibles, movilización sostenible, uso de tecnología eficiente, una serie de acciones, ¿no? Que ya van a ser inherentes a cada compañía. Después les mencionaba que no es posible llegar a esas metas ambiciosas, climáticas que nos tenemos que plantear ahora sin un mecanismo de compensación, ¿no? Y aquí es donde es fundamental utilizar la compensación, ¿no? Se eligen proyectos, digamos que obviamente van a priorizar el carbono de alta calidad. Nuevamente sobre esto podemos hacer una serie de webinars, pero de manera muy sintética les comento que compensar no es un tema que se reduzca a hacer shopping necesariamente, ¿no? En esencia es como un shopping, pero es fundamental que esta compensación sea una compensación que realmente vaya a producir el efecto deseado, ¿no? Y para esto es fundamental contar con acompañamiento y asesoría experta para poder comprender y poder elegir los mejores proyectos de compensación. Carbono de calidad, ¿no? Carbono de alta calidad, que bueno, podremos, si gustan más adelante en las preguntas, podemos definir eso, pero básicamente es para que lo tengan presente. Y finalmente, la certificación, que como les digo, es el broche de oro con el cual se cierra este proceso, permite a las empresas, ¿no es cierto?, no solamente hacer el proceso técnicamente y transparentemente, sino que permite también comunicar a los stakeholders y permite participar de ciertos esquemas, estándares y programas nacionales, como les voy a comentar a continuación, ¿no? Antes del tema del programa nacional, les voy a hablar muy brevemente de estándares y metodologías, justo como les decía. Toda la gestión de huella de carbono tiene que ser realizada bajo estándares y metodologías que representen las mejores prácticas, ¿no? Y primerito tenemos el estándar ISO 14064, que es uno de los principales, si no es el mayor referente de los estándares para gestionar huellas de carbono corporativas. La familia ISO 14064 consta de 3 partes, pero en su conjunto es lo que utilizamos como base para la gestión de huella de carbono, ¿no? Eso no puede ser completo por sí mismo, ya que el estándar ISO, como su nombre lo dice, es un estándar, y un estándar se limita a eso, ¿no? A ser un estándar, no a ser una metodología. Es por esto que también es necesario observar y aplicar los estándares de contabilidad y reporte de protocolo de gases de efecto invernadero, ¿no? El GHG protocolo, así se lo llama, digamos, en la jerga. También existen otros estándares de emblemáticos, ¿no? Hay algunos que no los menciono acá, pero hay digamos, de Australia, de Nueva Zelanda, hay estándares, digamos, regionales en Estados Unidos, en la Unión Europea. Pero algunos de los estándares que más resaltan o más relevantes es el PAS 2050 y la PAS 2060, que son dos normas que permiten también certificar y gestionar huellas de carbono, ¿no? El estándar PAS 2060 como tal es un estándar de neutralidad. El estándar ISO 14067, de la familia 14067, tiene que ver con huellas de carbono de producto. Entonces, ese es el que utilizamos para huellas de carbono de producto. Y el Carbon Neutral Protocol es un estándar que utilizamos mucho para la carbono neutralidad, ¿no? Y como les digo, existen otros, pero esos son los más relevantes, los que más tienen peso, ¿no? Y como les comenté anteriormente,
También existen programas nacionales como el programa Ecuador Carbono Cero, que muy seguramente quienes están en esta charla habrán escuchado. El programa Ecuador Carbono Cero es un programa que consta de, bueno, tiene 3 niveles. Quizás no voy a enfocarme mucho en esto, pero sí contarles que es el programa nacional, es la respuesta que dimos como país, ¿no es cierto?, para tener un esquema, un programa que permita a los distintos actores interesados en esa temática implementar esquemas de gestión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Ese trabalenguas de palabras se puede resumir en que existen 3 niveles, ¿no es cierto? Un primer nivel es el nivel cuantificación, y este nivel te otorga un distintivo para aquellas empresas que cuantifiquen sus gases de efecto invernadero, ¿no? Obviamente se tienen que seguir todas las reglas del estándar y sobre eso también, bueno, puede ser que haya preguntas, pero con mucho gusto les podemos resolver esas dudas. También tenemos un segundo nivel, no sé, tú vas avanzando, un segundo nivel que es el nivel de reducción de huella de carbono. Aquí, perdón, tenemos un pequeño error de tipeo. El uno es distintivo cuantificación, el otro es certificación reducción y el otro es certificación neutralidad. Entonces, certificación reducción no es otra cosa que este reconocimiento que se le da a la empresa por implementar acciones exitosas de reducción de su huella de carbono, ¿no? Y finalmente, el último nivel, tenemos el nivel de neutralidad, que se va a otorgar a aquella organización, empresa que logra la carbono neutralidad por cualquiera de los mecanismos que existen, donde el que se utiliza en la gran mayoría de los casos es la compensación. Sí, ese es en esencia el programa Ecuador Carbono Cero. Existen programas también internacionales, ¿no es cierto? Hay empresas globales que, por ejemplo, desde su casa matriz tienen estrategias globales y realizan esquemas de carbono para todas sus sedes, ¿no? Entonces, estos temas son interesantísimos. Una serie de anécdotas que les puedo contar también, si es que nos da el tiempo. A ver, continuando con lo que tenemos preparado para hoy, creo que ninguna charla, ningún seminario sobre cambio climático y huella de carbono está completo sin hablar sobre el cero neto. El cero neto es fundamental, ese es un concepto, es un término que seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, y si no lo han escuchado yo les comento, yo les quiero contar por qué es súper importante, porque a la final toda esta gestión, todos estos esfuerzos están apuntando a que no solo las empresas individuales, sino que las personas, los gobiernos, los países y todos como sociedad logremos esa condición que se llama o se denomina cero neto, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba de estos objetivos que se desprenden del Acuerdo París, de la Convención Marco de Naciones Unidas, y bueno, de una serie de iniciativas que apuntan a lo mismo? Y buscamos a la final, ¿qué es lo que buscan? Lograr ese balance, ¿no es cierto? Esa cero emisiones, lograr eso hasta el año 2050. Y para eso tenemos una trayectoria, tenemos que seguir una trayectoria que acá está explicada, digamos, en términos, bueno, nuevamente, ¿no? Podemos hablar mucho sobre esto, pero yo quiero que se lleven principalmente de aquí 2 cosas. La primera es que existe un concepto que es cero neto y que para llegar a ese concepto, para llegar a esa meta, nos tenemos que plantear metas en la mitad, ¿no es cierto? Hoy por hoy, la gran mayoría de empresas que están embarcadas de manera seria en su compromiso frente al cambio climático tienen metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Tienen en su mayoría tienen una meta parcial al año 2030, como mínimo, ¿no es cierto? Y luego la meta final, que es del año 2050, ¿no? Y obviamente se tienen metas de corto plazo anuales que van a permitir lograr este objetivo ambicioso que es, digamos, lograr el cero neto al año 2050, ¿no? Entonces, lo otro que quisiera que se lleven de esto es que estamos en una situación climática actual, ¿no es cierto?, en donde no es posible lograr la neutralidad sin la compensación.
¿no es cierto? Tenemos esta cantidad de emisiones, ¿no? Como, imagínense que este gráfico no es de todo, sino de una empresa, ¿no? Tenemos acá las emisiones. Obviamente yo no voy a bajar esas emisiones de la noche a la mañana. Es una cosa que es un reto enorme. Es el principal reto que tiene la humanidad, ¿no? Y en ese camino, en esa trayectoria hasta el 2050, yo voy a ir utilizando, ¿no es cierto?, este instrumento que tengo a mi alcance, que son las compensaciones de carbono, los offsetting, para mantenerme neutral mientras transito mi trayecto hacia la descarbonización, ¿no? Es muy importante notar aquí la diferencia, ¿no? Una cosa es compensar una huella de carbono y otra cosa es descarbonizar la gestión de una organización. Para realmente descarbonizar la gestión de una organización es necesario implementar medidas de reducción y que estas medidas de reducción generen los resultados que se han establecido en las metas de reducción, ¿no? Quizás aquí, para no dejar un poco abierto eso y se les quede la duda, ¿cómo me planteo una meta de reducción? Hay una herramienta para quienes ya la conocen o para quienes no la conocen. Existe la herramienta de Science Based Target, es una iniciativa de algunas organizaciones que se encarga de producir este esquema que permite a las empresas trazarse metas de reducción que sean basadas en ciencia. Recordemos, eso es súper importante. Recuerdan que les comenté sobre el IPCC. La idea es que estemos alineados y que lo que yo me estoy proponiendo hacer realmente vaya a tener el resultado que yo busco, ¿no? Para eso es necesario utilizar la herramienta Science Based Target. Se puede hacer de otra manera, pero ¿para qué vamos a inventarnos la rueda, no es cierto? Ya tenemos, digamos, a los mejores equipos técnicos, científicos y políticos del mundo que han contribuido a la generación de esta herramienta. Lo más sensato es utilizarla, ¿no? Entonces, una vez que tengo yo esta meta planteada, que me va a decir, yo tengo que lograr la reducción de tanto por ciento de mi huella al 2030 y tanto al 2050, yo voy a poder, por fin, una vez que tengo eso, plantearme estrategias de reducción, ¿no? Y como pueden ver ustedes, esa trayectoria se va más allá, ¿no? Aquí inclusive se habla de emisiones negativas, ¿no? Por supuesto que recuerden que también tenemos o estamos desarrollando, como humanidad, estamos desarrollando proyectos o tecnologías que van a capturar carbono, ¿no? Y hay algunas iniciativas funcionando, algunas con mayor éxito que otras, pero la idea es que muy pronto podamos tener la capacidad de capturar la suficiente cantidad de gases de efecto invernadero de la atmósfera con el objetivo de revertir, todavía no estamos 100% seguros si eso va a ser posible, pero revertir los efectos del cambio climático. Ya. Dicho eso, creo que es muy importante y quizás algunas cosas ya salieron, ¿no es cierto?, en sus mentes a partir de lo que les venía comentando, pero gestionar la huella de carbono trae beneficios a las organizaciones, ¿no? Quizás acá no estamos haciendo honor a todos los que hay, pero son algunos de beneficios que hemos resaltado en nuestra experiencia acompañando a varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Hemos podido ver y hemos podido ver cómo se materializa, cómo, por ejemplo, las empresas logran optimizar sus recursos, ¿no es cierto?, a través del proceso de huella de carbono, logran identificar esas ineficiencias o esos procesos en los cuales no se tiene una eficiencia máxima, ¿no? De igual manera, permite la reducción de costos en procesos, ¿no? Optimiza recursos, reduce costos, tiene pues una correlación. Te permite implementar buenas prácticas, ¿no es cierto? Si es que yo conozco por dónde estoy teniendo estas emisiones elevadas, voy a poder ir corrigiendo esos procesos, ¿no? También te permite obtener incentivos, certificaciones ambientales, como ya conversamos hace un momento, ¿no es cierto? Los reconocimientos del programa Carbono Cero, entre otros. Te permite cumplir con leyes en el caso de esquemas o países donde los temas de cambio climático son obligatorios. Y de igual manera, te permite obtener incentivos tributarios. En algunos países se tiene incentivos tributarios por la gestión climática. Ecuador está trabajando en generar una serie de beneficios y bueno, se tiene
previsto, se tiene entendido que va a haber incentivos tributarios también en el marco de esta gestión, ¿no? Otro tema importante, fundamental que logra o que se logra con la gestión de huella de carbono es el posicionamiento en el mercado, ¿no? Obviamente, como por las razones que les mencioné en las anteriores diapositivas, gestionar la huella de carbono genera una mejora en la imagen corporativa. Sobre esto hay mucha investigación, está demostrado, está comprobado. Se puede obtener reconocimiento público, se logra ventajas competitivas, tanto en el mercado nacional como internacional, y una mayor oportunidad de seguir en los mercados, ¿no? Una reducción del riesgo, ¿no? Como les comentaba anteriormente del riesgo, ¿no? Recordemos, a la final, los temas de cambio climático son cada vez menos un tema voluntario y cada vez más una cuestión de vida o muerte, ¿no? Como organización voy a seguir existiendo después del 2030 o podemos poner una diferente línea de tiempo, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿voy a poder seguir existiendo? ¿Voy a poder seguir siendo una organización real si es que no gestiono mis riesgos climáticos? Y esa es la pregunta que los principales líderes del mundo se hacen hoy por hoy todos los días, ¿no? Y en ese sentido, y con esto yo quisiera ya ir cerrando este espacio, les quiero compartir una herramienta muy, muy interesante. Este es un marco de trabajo, ¿no es cierto?, que fue creado por la coalición Race to Zero, que es una coalición que se dio en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y esta coalición, digamos, que está integrada por organizaciones tanto de la academia como del sector privado, como científicas y demás. Lo interesante es que aquí ha participado mucho el sector privado, ¿no? Esta herramienta, ¿no es cierto?, este marco te permite vislumbrar y comenzar a implementar pilares de liderazgo en las corporaciones, en las organizaciones, ¿no? Entonces, esto yo lo he tomado del 1.5 Business Playbook, ¿sí? Les invito a que lo consulten, es una herramienta disponible, digamos, libremente en Internet. Y bueno, básicamente consta de 4 pilares, ¿no? El pilar número 1 te invita a reducir tus emisiones, ¿no? Y esto se lo logra básicamente, ¿no?, en 3 niveles, ¿no? En lo que es establecer las metas, ¿se acuerdan que les contaba establecer metas y estrategias? Implementar esas acciones y después medir, ¿no? Esto es un proceso continuo, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer este proceso para reducir nuestras propias emisiones como organización. Entonces, establecemos esa meta net zero, ¿no es cierto?, con Science Based Target. Primero, estableciendo la reducción a la mitad, ¿no es cierto?, en un periodo menor a 10 años. Después, priorizamos, planificamos y reducimos nuestras huellas de carbono alcance 1 y 2, nuestras emisiones de alcance 1 y 2, o las huellas categoría 1 y 2 de la ISO. Y finalmente, evaluamos y analizamos los resultados de esas reducciones, ¿no? Y reportamos esos resultados de manera pública. Estos son los llamados, ¿no?, los pilares para el liderazgo climático organizacional, ¿no? Un segundo pilar clave, ¿no?, que fue construido, igual le recuerdo, por los principales, digamos, líderes corporativos y científicos en este tema. Un segundo pilar es reducir las emisiones de nuestra cadena de valor. Y como ustedes pueden ver, la reducción no se limita a la acción que yo puedo tener como empresa, sino a cómo puedo influir en mi cadena de valor. Por cadena de valor nos referimos principalmente al alcance 3, ¿no? Todas las emisiones indirectas que yo tengo por mi operación. Entonces, obviamente, igualmente que el anterior, establezco objetivos net zero, ¿no es cierto? Establezco una meta ambiciosa que busca al menos reducir en la mitad mis emisiones en un periodo menor a 10 años. Priorizo, planifico y reduzco las emisiones de alcance 3, lo que les comentaba, y finalmente evalúo, ¿no?, cómo va todo. Un tercer pilar, y este creo que es fundamental, creo que aquí me gusta hacer mucho énfasis y me gustaría que se lo lleven en la mente, integrar la estrategia climática en la estrategia de negocios, como les decía, ¿no? Ya no es un tema de el clima, el tema ambiental está separado de negocio, no, ahora es un aspecto vital de mi estrategia de negocio, porque sin esto yo no voy a poder competir, no voy a poder continuar en el futuro, en el escenario que se viene, ¿no? Entonces, buscamos integrar
la estrategia climática en nuestro giro de negocio, ¿no es cierto? Y eso tiene que estar reflejado en nuestra visión, en la misión, en la propuesta de valores de nuestras empresas, ¿no? Eso nos va a llevar en el corto, mediano, ojalá que en el corto plazo, a hacer un cambio hacia un modelo de negocio circular, ¿no? Cada vez más, somos más circulares, ¿no? Y nos ayuda a generar productos y servicios que ayuden a nuestros consumidores a evitar emisiones, ¿no? De igual manera, otro tema importante es que nos va a llevar también a invertir en proyectos de compensación de carbono, ¿no? Igual, todo tiene que ser medido, ¿no? Y finalmente, el último pilar que busca llegar un poco más allá, ¿no? Y este busca influenciar acción climática en la sociedad, ¿no? Ya nos vamos más allá, no solamente es mi acción propia, ni tampoco es también lo que puedo hacer de la mano con mi cadena de valor, y tampoco lo que puedo hacer en mi visión, sino que también la influencia que puedo tener como organización, como empresa privada, directamente en la sociedad, ¿no? A la final, la idea y lo que se busca es que los líderes climáticos, usando su poder de influencia, ¿no es cierto?, incidan también en la sociedad, ¿no? Entonces, la idea es justamente eso, no ir más allá de esto. Con esto, yo les dejo con una pequeña pensamiento, ¿no? La implementación de estrategias de reducción y proyectos de compensación se está volviendo cada vez más una necesidad y no una opción. Muchísimas gracias. Eso es todo por mí.